Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Juan, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues mira, aquí encantado de la vida en nuestro episodio número 22 ya. Ya el episodio número 22, pues muy contentos de llevar ya tantos episodios, pues muchos seguidores en diferentes redes, buenos comentarios, buena retroalimentación, Así es. que nos ha ayudado pues a cada vez hacer mejores estos episodios, ¿no? Y buscar temas y demás, ¿no? Entonces, muy interesante porque sobre todo porque el tema de hoy está muy bueno, ¿no? Esto de la confianza, ¿no? Sí, así es, Juan. Y fíjate que cuando preparábamos esta charla, pues una de las cosas que venían a la mente y por qué hablar de la velocidad de la confianza, ¿no? Cuáles son las implicaciones y cuáles son como algunos de estos temas. ¿Tú cómo ves? ¿Qué cosas te ha tocado toparte en las organizaciones en las que has colaborado? En los grupos también con los que has conectado, ¿cómo ves tú este binomio entre confianza y velocidad? Y por qué es importante que organizaciones y profesionales le presten atención a estos conceptos? Yo creo que la confianza es importante en todos los ámbitos, o sea, no solo en las organizaciones, también en tu casa, ¿no? Eh, o sea, con tus amigos, con tu familia y obviamente en las organizaciones, ¿no? La confianza es importante porque lo que hace es que cuando tú confías en alguien, ¿no? Cuando el tema de confiar en alguien no tiene que ver con, pues yo solo creo que esta persona, eh, digamos, me va a entregar algo bueno, ¿no? Sino que va mucho más allá de sus conductas. Es, por ejemplo, a esa persona le encargarías tus hijos, a esa persona le encargarías tu casa cuando no estás, a esa persona, ese tiene que ser el nivel de confianza de la gente con la que realmente le tienes la confianza. Y cuando a una persona le tienes esa confianza, pues realmente lo que haces es acelerar las conversaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, desde la muchacha o señora que te ayuda en tu casa, si le tienes confianza, entonces tú le puedes dejar las llaves o le puedes dar llaves y la persona puede entrar y salir para llegar a hacer el aseo, llegar a hacer algún pendiente, ¿no? Si no le tienes confianza, bueno, pues te tienes que esperar a que tú estés en la casa para que tú en casa, entonces sí le des acceso a la persona a la casa y solo va a poder hacer el aseo o lo que quieras que le pide, perdón, lo que quieras pedirle que haga solo cuando estás tú, ¿no? Y entonces, pues eso impide la velocidad. Igual con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Si tú les pides algo y estás ahí detrás de ellos, viendo, a ver, ya lo hizo, no lo hizo, cómo lo hizo bien, lo hizo como yo quería, pues eso habla que no les tienes esa confianza, ¿no? Entonces, que tú estés seguro de que las cosas suceden y sucedan como tú pediste que sucedieran, a eso es lo que yo le llamo confianza. Y entonces en las organizaciones, pues eso se vuelve, pues, de una mayor, digamos, alcance, de un mayor impacto, ¿no? Las organizaciones que no tienen mucha confianza en su gente, normalmente tienen un organigrama muy pesado, ¿no? Muy jerárquico, Ujú. o tienen también una serie de políticas, procedimientos súper rudimentarios que te llevan a que necesitan la firma pues de todo mundo en la compañía para que se haga algo y pues la realidad es que no, ¿no? Yo en las compañías en las que he estado, por ejemplo, me dicen, oye, hay que construir el presupuesto del año, ¿no? Haces tu presupuesto, hay la negociación normal, ¿no? De, oye, no, mira, no puede dar tanto, tienes que bajarle. Y ok, me voy a gastar esto, ¿no? Voy a gastar 100, ok. De esos 100, pues la compañía confía en que tú esos 100 te los vas a gastar en lo que dijiste, como lo dijiste que te lo ibas a gastar, en los tiempos que dijiste que te los ibas a gastar, vas a meter las facturas a tiempo y entonces, pues tu presupuesto va a fluir. Que en el inter del año normalmente tiene ajustes y normalmente son hacia la baja, dependiendo de los resultados que lleves. Bueno, Sí, la correcto. compañía también va a decir, bueno, ahora no son 100, ya son 80. En Sí, esos claro. 80 te deja el criterio de, ok, ¿en qué te vas a gastar esos 80? ¿No? Al menos en las compañías en las que yo he estado así funciona. En otro tipo de compañías, lo que sé es que de repente, pues todo el mundo te tiene que aprobar para que te gastes,
no 100, 5, ¿no? Y entonces eso genera, pues, mucha burocracia, ¿no? Genera que Ujú. sea más tardado, que no puedas hacer las cosas a la misma velocidad de la que, pues, normalmente tú podrías hacerlo, ¿no? Teniendo, pues, mayor confianza, teniendo, pues, mayor, velocidad, ¿no? Y ahí es donde este tema, que en algún momento, pues, tanto tú como yo hemos tomado algunos cursos de velocidad de la confianza, pues, tiene que ver, ¿no? Y está en todos los ámbitos, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que algunos números que comparte Covey en esta metodología, pues habla de cerca de 400.000 millones de dólares, hablando solamente de Estados Unidos, por fraudes dentro de la organización, ¿no? Claro. Alrededor de 30.000 millones de dólares por improductividad o poca o baja productividad, más bien déjame decirlo así, baja productividad por parte de los colaboradores, ¿no? Alrededor de 25.000 millones de dólares en pérdidas de tiempo por, eh, digamos, reuniones de trabajo poco productivas. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? En donde, como bien dices, se vuelve superlativo. Si hay muchos controles para poder garantizar la confianza, entonces esto hace que la velocidad de la compañía vaya mucho más lenta, que la toma de decisiones sea lenta, que el retorno de la, ¿cómo decirlo? Que el retorno de la inversión sea más lento y así sucesivamente, pues vayan generándose estas condiciones. Entonces, fíjate que Sean Covey en particular, del padre y el hijo, en el caso de Sean Covey, que es el hijo, pues evidentemente nos pone sobre la mesa algunos elementos que tienen que ver con esta teoría que él le llama la velocidad de la confianza. Y ya, pues han trabajado esta firma por muchos años en diferentes organizaciones, trayendo a la mesa, pues las diferentes, él le llama ondas de la confianza, y lo ejemplifica un poco como cuando dejas caer una gota de agua en el centro de un estanque y cómo esa gota va generando ondas de adentro hacia afuera. Sí. Entonces, déjame te platico muy rápido, Juan, cuáles son las 5 ondas a las que Sean Covey hace referencia en su libro del factor confianza. Él dice que la confianza se construye, en primer momento, esa primer gota que cae, se llama confianza en sí mismo, ¿no? Y ahorita vamos a platicar qué elementos son los que debe de considerar una persona para considerarse confiable dentro de un entorno, ya lo decías tú, familiar, personal, interpersonal, vamos a decirlo así, organizacional, etcétera. Cuando ya se tiene confianza en sí mismo, el siguiente spread hace referencia a confianza en las relaciones, es decir, eres confiable, ahora establece elementos o niveles de confianza en tus relaciones. Cuando dice que eso ya se garantiza, entonces ahora sí podemos hablar de la tercera onda, que es confianza en la organización. Es decir, dentro de la cultura de tu organización, empiezas a establecer, digamos, mecanismos y a establecer pautas culturales para que dentro de la organización se genere esta organización de alta confianza. Una vez que ya se tienen organizaciones de alta confianza, la siguiente onda hace referencia a confianza en el mercado, que tú ya lo has visto a lo largo de los años, pues en situaciones como ha sucedido en su momento con Enron y otras organizaciones que fueron fraudulentas y además fueron expuestas a nivel internacional, se han creado leyes como la ley Sarbanes-Oxley, entre otras, que vienen asegurando de cierta forma que haya controles para que las organizaciones se vuelvan organizaciones de confianza, sobre todo aquellas que, como sabes, cotizan en la bolsa de valores. Entonces también se habla de una confianza en el mercado, de que hay una pauta de comportamiento de ética profesional en el mercado. Y por último, lo que dice Covey es ya como el nirvana, si se puede decir así, o la realidad que sería deseable, pues sería que hubiera confianza en la sociedad. ¿Qué Claro. significa eso? Sociedades de alta confianza, con niveles bajos de corrupción, con niveles de equidad económica, entre los que más ganan y los que menos ganan dentro del estatus socioeconómico, entre otros elementos y factores. Entonces, esa parte está interesante, porque al final lo que dice Covey es que en la medida en la que se parte de sí mismo hacia los diferentes Afuera. entornos, es que se puede hablar del factor confianza
en ese elemento multiplicador. No sé qué opinas, ¿cómo lo ves? No, y me hace todo el sentido, fíjate, porque, digo, en algunos de nuestros episodios hemos hablado mucho de, pues, empezar por uno mismo, ¿no? Y dejar de culpar a otros o responsabilizar a otros de lo que está sucediendo, ¿no? Que tiene que ver con accountability, con liderazgo, con Ujú. varios temas de lo que hemos hablado. Inclusive que en el episodio anterior que hablábamos con Eric, ¿no? De ser el protagonista, ¿no? Y ser el protagonista Sí. significa aduéñate, hazlo, genera el impacto que tengas que generar en los demás, ¿no? Y eso se vuelve muy importante, ¿no? Entonces, el, el, estas olas de las que habla Kobe son muy interesantes y no son fáciles de llevar, ¿no? O sea, digo, en nuestra sociedad, por ejemplo, creo que pues todavía nos falta mucho para llegar ahí, ¿no? Tenemos que seguir trabajando Correcto. en empezar por uno mismo, ¿no? Porque normalmente queremos responsabilizar a los otros de, pues, cómo estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal, y entonces culpamos ya sea al gobierno, a mi jefe, a mi Ujú. padre, a mi esposa, a la situación económica, ¿no? Y entonces no generamos realmente pues lo que debemos de generar todos, que es confianza, ¿no? Y en los diferentes ámbitos, no solo por hablar de políticos, sino en nuestros mismos día a día, en las mismas compañías donde trabajamos, es bien importante esto, ¿no? Porque culturalmente no es fácil, ¿no? Culturalmente es mucho más fácil, pues ahí te aviento la pelotita, ¿no? Pues para confiar en ti, pues primero, que tú confíes en mí, yo primero tengo que confiar en ti y así nos la llevamos, ¿no? Y pues eso no se vuelve, eh, pues nada, ¿cómo decirlo? Eh, Nada sencillo, lo vuelve más complejo y por eso las relaciones humanas también se vuelven con ese nivel de complejidad, ¿no? Porque no nos adueñamos de nosotros generar confianza y que la gente tenga confianza en nosotros mismos, ¿no? Que ese es un tema que hay que tocar, ¿no? O sea, entonces ahora ya sabemos que hay 5 olas, que empiezo por mí hasta llegar en un impacto grande a la sociedad. Entonces ahora, pues, ¿por dónde tengo que empezar? Pues por cada uno de nosotros, ¿no? Así es, Juan, así es, Juan. ¿Y cómo se construye la confianza en sí mismo? ¿Quieres platicarnos cuáles son los elementos que la construyen? Sí, fíjate que digo, no es muy sencillo de explicar, no es sencillo de hacer por todos estos, pues, creencias que tenemos en nuestra vida, que es, pues, primero nuestra competencia, ¿no? Está dividida como en 2 partes. Nuestra competencia, es decir, cómo son nuestros resultados, cómo son nuestras capacidades para entregar. Es decir, yo quedé de entregar, 100 y entregué 100, ¿no? Yo quedé de contratar 10 personas, contraté 10 personas y las contraté a tiempo. Yo acordé que iba a llegar a mi cuota de ventas en octubre, llegué a mi cuota de ventas en octubre. Yo acordé que iba a, eh, por ejemplo, hablando de casa, ¿no? Yo acordé que si mi hijo hacía cierta tarea, le doy un cierto premio, un cierto regalo, lo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, eso es hablar de, tengo la competencia, tengo los resultados y los resultados comprobables. Entonces, el resto de gente empieza a decir, Juan es de los que entrega, Juan es de los que dice, va a entregar 100 y entrega 100, o a lo mejor inclusive me entrega un poquito más de 100, ¿no? Correcto. Y eso pues te habla de qué tan bueno eres para entregar resultados. Pero también lo segundo tiene que ver, el segundo bloque, no solo es la competencia, sino el carácter, ¿no? Y el carácter se vuelve, pues, qué tan íntegro soy para entregar esos resultados, ¿no? O sea, ¿los entregué realmente o solo los puse en el libro, bueno, ahora en el Excel o en la herramienta que sea, y dije que sí, que ya lo vendí, o que sí, que ya contraté, o que sí, que ya hice eso? O sea, ¿realmente lo hice o no lo hice? Y eso te habla de tu integridad y también de tu intención, ¿no? Es por qué lo hice, para qué lo hice, solo lo hice por cumplir o lo hice porque sé que eso va a tener un impacto mayor, ¿no? Entonces, eh, este tema, yo creo que la gente normalmente podemos estar entregando y entregando bien y entregando a tiempo. Y eso habla de tu, digamos, por ponerlo en una competencia, de tu enfoque hacia obtener resultados, ¿no? Y entonces Ujú, estás ujú. entregando consistentemente resultados, y mes con mes, semana con semana, año tras año, estás entregando, ¿no? Solo que hay que ver si tuviste esa integridad y esa intención.
y cómo entender si tuviste esa integridad, esa intención. Ah, bueno, la integridad se mide con congruencia, ¿no? Es decir, lo entregué y lo entregué en la fecha que acordé entregarlo, de la forma que tenía que entregarlo, Ujú. haciéndolo con las personas que lo tenía que hacer, ¿no? Eh, siendo, digamos, generando un valor a la organización o en el camino tuve pues alguno que otro muertito, ¿no? Como decimos por ahí a veces, ¿no? O sea, entonces, pues eso tiene que ver con congruencia. Y también tiene que ver con otro punto que es bien importante en liderazgo, que es la humildad, ¿no? O sea, qué tan humilde eres como líder. Y humilde no quiere decir soy pobre y no tengo nada, sino es, ok, sé dónde están mis limitaciones, sé hasta dónde sí, sé hasta dónde no, sé qué hice yo, sé qué hizo mi equipo, sé quién me ayudó a lograr eso. Y eso tiene que ver con humildad, ¿no? No necesariamente el ser, ay, pues me siento menos y me hago menos. No, humildad tiene que ver con eso, como también tener ese reconocimiento en ese sentido. Y al final entregar un valor, ¿no? Un valor a la Ujú. organización, a las personas con las que estás trabajando o a las personas en tu casa. Eso habla de integridad. Entonces, ahí es donde ya empieza a mucha gente a batallar, ¿no? Es decir, híjole, es que pues no soy congruente, no exijo, pero no doy, no soy tan humilde porque me creo el que la sabe de todas, todas, y que yo, por mí, si no fuera por mí, la compañía estuviera en el hoyo, ¿no? Y Sí, ahí es claro. donde está, digamos, una clave importante. Y el segundo punto es la intención, ¿no? En este punto es, ¿cuál es el motivo de hacerlo? Mi motivo es solo porque quiero demostrar que soy el mejor, pues quizá no es lo mejor, ¿no? Eh, el motivo es realmente agregar valor, generar cosas y colaboración con los demás, no tener agendas ocultas, conducirme de buena manera, respetuosa, de acuerdo a la cultura que busca la organización. Y ahí habla de la intención, ¿no? Otra vez, Correcto. no ando dejando pues muertitos en el camino. Y ahí entonces hablamos de este segundo bloque perdón, de este primer bloque del que habla Covey, que es generar confianza en sí mismo. Ujú. Eh, ¿Te hace sentido, Héctor? Completamente, fíjate, al principio hacías tú algunas preguntas de, oye, ¿a quién le encargarías a tus hijos, por ejemplo, no? Con esto que me estás diciendo, pues evidentemente es, eh, yo no sé, y lo platicaba con un amigo, él nos decía, oye, por ejemplo, yo mis hijas no se las encargaría a mis papás. Y cuando escuchábamos eso, alguno de nosotros juzgaba, ¿no? Así de, ¿cómo que no le encargarías a tus papás, tus hijas, ¿no? O sea, es completamente incongruente. O sea, inclusive hasta juzgado salía este amigo, ¿no? Y explicaba, mira, y un poco para aterrizar en un ejemplo lo que tú nos estás diciendo. Nos hablabas de capacidades, pero déjame lo manejo al revés. La parte de integridad e intención, no tengo duda, mis padres adoran a mis hijas, les encanta estar con ellas. El tema de integridad, sé que las van a tratar bien, respetuosamente y de manera adecuada. El tema de intención lo harán con mucho gusto, pero ninguno de mis padres conduce un vehículo. Las niñas están chiquitas, si hay alguna emergencia, no van Por a tener supuesto. la capacidad, y vamos a ponerlo así, un poco hablando de capacidades y resultados que tú decías, no van a tener la capacidad para poder llevar a las niñas a un hospital en dado caso que se necesite por alguna emergencia, porque ninguno de los dos conduce, ya son, ambos son ancianos y pues va a estar un poco complicado. Ah, caray, ya cuando te empiezan a dar como estas explicaciones hay una parte que tiene un alto nivel de confianza, pero debo de considerar una confianza holística, ¿no? O sea, no es un tema de confianza ciegas. Debes de garantizar que en esas interacciones evidentemente haya lo voy a poner en términos muy llanos, haya una buena química, ¿no? Por esto de la integridad y la intención, pero por otro lado, que la persona sea capaz de responder algo concreto que hace que la relación sea nutritiva, ¿no? Lo mismo cuando tú dejas a alguien a cargo de tu equipo, cuando sales de vacaciones o tienes una incapacidad, por ejemplo, ¿no? Evidentemente tomas generalmente o te apoyas de gente que tiene estos dos elementos de la capacidad de dar resultados con ciertos niveles de entregables, pero por otro lado, gente que se va ganando tu confianza porque tiene esta combinación de ambas cosas. Y quizá otro ejemplo interesante de por qué deben de tener como ambos factores aquellas personas que quieren construir confianza es, pues yo no me imagino, por ejemplo,
a un deportista que siempre está diciendo, bueno, esta vez perdí porque pues mira, sí cayó dentro, ¿no? Había un ejemplo de un tenista de Andy Roddick que en un juego pues ya era el deuce, ¿no? Para ganar la partida, el último tiro, y resulta que la pelota cae dentro de su lado de la cancha. Cuando ya todo el mundo lo había dado por ganador, este amigo dice, a ver, espérenme tantito, va a ver la marca de la arcilla y cayó dentro de su cancha. Entonces el amigo es honesto, no dice, ¿sabes qué? Pues así pasó y termina perdiendo el partido. Pero, por ejemplo, ahí te habla de una buena intención, ¿no? Y te habla de una Claro. integridad. Pero pasado mañana los patrocinadores le van a decir, pues muy íntegro, chaparrito, pero no me estás ganando campeonatos, entonces retiro el patrocinio. Entonces, si te fijas, debe de haber una congruencia entre un lado del escenario, ¿no? Que es la parte de la integridad y la intención, pero también la parte de capacidades y resultados. Y a lo mejor te ha pasado también que cuando tú tienes relación con un médico, dado algún procedimiento quirúrgico tuyo, de alguien de tu familia, hoy es muy bueno operando, la tasa de, ¿cómo decirlo?, de recuperación o la tasa de éxito es altísima con este médico, pero es el clásico que no trata con tiento a los pacientes, es rudo en el trato, no dice las cosas de manera política o digamos, cuidando la parte humana, pues vas a tener a alguien técnicamente muy bueno, pero tú lo decías hace un ratito, que va atropellando y dejando muertitos en el camino. Entonces me hace súper valioso lo que nos compartes, Juan, porque al final el binomio tiene que ser completamente e íntimamente relacionado, de lo contrario, pues vamos a tener una confianza que no va a fluir porque algo le falta y una silla pues necesita cuatro patitas para estar pareja, ¿no? Sí, y fíjate que tocando dos de los ejemplos que mencionas, nada más, es ¿qué tendría que haber hecho tu amigo para que poder dejarle a sus hijas con sus padres, ¿no? Lo que tenía que haber hecho a lo mejor es contratar un servicio de Ujú. emergencias. Entonces ya le metes un costo, ¿no? Entonces ya Ah, confío en ellos, pero me va a costar, ¿no? sí. O sea, le tengo que invertir para que pueda yo confiar en eso, ¿no? O en el caso de los doctores, sí, literal, a mí me pasó cuando me operé de la vista, había un doctor buenísimo, que me super recomendaron, no me operé con él porque no me generó esa confianza, ¿no? O sea, a mí me lo super recomendaron, pero en su trato, en su forma, Ujú. a mí no me gustó, y hubo otro que también me recomendaron, con el que al final terminé operándome, y que el señor trataba a los pacientes como yo esperaba que lo tratara. Entonces dije, ese es mi doctor, y con él me fue súper bien, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el generar esto para que no solo soy bueno entregando resultados y por eso ya me tienes confianza, sino soy bueno, pero también pues genero lo necesario en esas relaciones, que es algo importante, que tienen que ver con esta integridad, con esta intención, ¿no? Ahora, Héctor, hablamos ya de cada uno de nosotros. Hemos empezado a hablar un poquito de cómo generar o construir confianza en las relaciones. ¿Cómo le hacemos para eso, Héctor? Fíjate que ya que logras como estos primeros insights o estos 20 que te caen de poder encargarte de construir tu propia confianza, es decir, ahorita alguno de las personas que nos están escuchando en esta grabación, pues van a decir, oye, ¿sabes qué? Este, yo me doy cuenta que a lo mejor estoy muy bueno dando resultados, pero no cuido la parte de integridad y de intención. Ah, entonces ahí hay un trabajo por hacer, ¿no? Y por otro lado, oye, sabes que soy muy bueno en la integridad, muy bueno en la intención, pero híjole, de pronto traigo fallas en mi calidad, en los tiempos de entregable, en una serie de temas. Ahí hay otra parte, pues evidentemente que se tiene que atender. Lo que dice Kobe es que en el momento que tú ya logras poner estos cuatro elementos o en estas dos grandes dimensiones, los pones en un control, pues el siguiente paso es que puedas buscar cómo construir confianza en tus relaciones y él habla como de 13 comportamientos. A lo mejor les suenan muchos, recuerden que al final vamos a hacer un resumen, sin embargo, sí me gustaría explorarlos todos, Juan, porque creo que unos están ligados con otros y para que tú puedas construir confianza en las relaciones, que es la segunda onda de la confianza, debemos de prestarle muchísima atención a estos elementos, ¿no? Entonces, el primero de ellos habla de crear, de hablar con franqueza, ¿no? Este tema de ser claro y expedito, de no estar agendando o teniendo agendas ocultas, el poder ser abierto y que las personas digan, oye, este amigo siempre va caminando por ahí con la verdad, ¿no?
Otro elemento que tú decías es demostrar respeto. Cuando tratas a la gente con respeto, pues evidentemente es más sencillo acercarte a ti porque el tema del respeto pues mantiene un nivel equilibrado en la relación, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con crear transparencia, Juan. El poder hablar las cosas de manera abierta, ¿no? Generando transparencia en la interacción. Y pues eso evidentemente te permite que la persona sepa que se puede confiar en ti porque siempre estás diciendo la verdad y estás actuando con ese nivel de transparencia, ¿no? También sabemos que a veces, el número 4, a veces también cometemos errores. Cuando estos errores no son premeditados, no tienen alevosía y ventaja, pues sabemos que somos seres humanos que cometemos errores. El cuarto elemento dice eso justamente, corrija los errores. Yo te diría hacer explícito lo que para ti es obvio, decirle al otro, oye, me equivoqué, ¿sabes qué? Le calculé mal aquí, le calculé mal acá, o pedí este dato, confié en él, no lo revisé, me pasó esto, me estoy dando cuenta de tal, y poner sobre la mesa aquella situación, hacer explícito lo que para ti es obvio, dejarlo completamente explicado en la interacción y buscar cómo corregir el error. En muchas ocasiones hay gente que por no verse de que se cometió un error, oculta cosas, empieza a tergiversar información o empieza a manejar diferentes versiones de la realidad y eso hace que se caiga en la suspicacia, ¿no? Que ya no del todo se pueda confiar con esta persona y pues evidentemente eso puede traer una factura muy alta por cobrar, ¿no? El siguiente elemento, el quinto, tiene que ver con demostrar lealtad. Generalmente este tema de demostrar la lealtad ante una relación, ante una organización, entre otros elementos, pues evidentemente habla de tu capacidad para poder estar conectado y respetar ese vínculo escrito y no escrito que se tienen en esas interacciones. Y sin duda, pues esa es una parte que es súper importante para poder construir la confianza en las relaciones. El número 6 tiene que ver con algo que ya nos decías, Juan, que era lograr resultados. Una persona que logra resultados y que además es consistente en la entrega de sus resultados es una persona a la que se le puede dejar las llaves del changarro, al que se le puede decir, oye, ¿sabes qué? Te encargo tal cosa o te pido tal. Yo me siento muy afortunado porque siempre en mi equipo tengo 4 o 5 personas en las que hay un alto nivel de confianza y que dices, oye, le puedo dejar las llaves del negocio para que pueda representarme en cualquier situación, ¿no? Entonces, aparte, está bien interesante porque te permite, como tú decías, ¿no? Depositar la confianza tan profundamente que te puedes ir muy tranquilo a hacer tus cosas sin necesidad de estar supervisando o teniendo algún doble check ahí con algo que se dejó como tarea, ¿no? El siguiente elemento tiene que ver con la mejora continua, Juan. Una persona que se preocupa en mejorar continuamente como profesional y que está buscando, y lo hemos visto ya en otros episodios, ¿no? Esta capacidad de aprender, desaprender, compartir y transformarse, tiene que ver un poco con el credo de Grow Together, ¿no? De crecer juntos, habla de la mejora. Una persona que trae constantemente nuevos recursos a su desarrollo personal y profesional, abre pautas para dejarle ver al otro que está preocupado por estar mejorando y eso también abre de manera importante la confianza, ¿no? El octavo punto tiene que ver con enfrentar la realidad. A veces es cruel, a veces es complicado. No me digas este año 2020 que dicen que ha tenido 64 meses. Bueno, este año en particular pues ha traído una serie de complejidades. El tema es, pues oye, enfrenta la realidad. Esa es la realidad. No andes maquillando temas. Si la realidad es así, entonces enfréntala y pon enfrente lo que se tenga que hacer para poder tomar las decisiones, ¿no? Una parte bien importante, Juan, que es el punto número 9, a veces entramos a la relación suponiendo que el otro ya sabe qué esperamos de él. O nosotros entramos, él ya sabe yo ya sé él qué espera de mí y no hacemos estas conversaciones en donde se clarifican las expectativas. Este tema número 9 de clarificar las expectativas es clave porque en la medida en la que clarifica la expectativa es más fácil cubrirla y a veces excederla, ¿no? En algún momento un jefe me decía, promete poco, entrega mucho. Y tiene que ver un poco con este rollo ¿sabes qué? Te prometo lo que puedo cumplir, ¿no? Y busco que sea poco para que sea entregable, que sea manejable, etcétera. Pero en el Inter, si tengo la posibilidad de entregar algo más, pues evidentemente te va ayudando a sumar. Hay quienes están un poco en desacuerdo con esto último que acabo de decir, pero el fondo de esto, Juan, es clarificar la expectativa. ¿Qué espera el otro de mí?
entonces ahí hay un acuerdo y se genera un entregable y viceversa, ¿no? Eso es lo que hace que la confianza, pues evidentemente se pueda construir día con día. Acaba el siguiente punto, el número 10, que tiene que ver con rendir cuentas. Este tema de tener sesiones, Kobe él mismo le llama la cadencia de rendición de cuentas, y es este tema de que cada qué tanto tiempo tengo que sentarme con mi equipo a rendir y a que me entreguen cuentas, ¿no? Pero lo habla de ida y de regreso. Yo rindo cuentas, pero también me rinden cuentas. Porque en la medida en la que vas viendo los resultados, Juan, se permite, se establece esta corresponsabilidad en la interacción y te ayuda a que sea sumamente nutritiva la relación en la medida en la que se van cumpliendo como estos elementos, ¿no? El punto número 11 tiene que ver con también un proceso de alto nivel de escucha. Y él dice, Kobe dice, escuche primero. Generalmente antes de emitir un juicio o de establecer algún criterio de opinión sobre algo, tenga usted toda la información, es lo que dice. Escuche primero, haga preguntas, verifique antes de que emita un juicio, porque a veces ese juicio emitido con poca información o con información errónea puede generar suspicacias en la relación y evidentemente la confianza puede quebrantarse en el proceso, ¿no? Otro, el número 12, que tú ya nos decías, Juan, cumpla los compromisos, estableces un compromiso, día, fecha, hora, pues entonces en la medida de lo posible cumplirlo. Y si no lo cumples, Juan, porque hay mucha gente de, bueno, pues ya no lo cumplí, pero avisa, compadre, avisa, campeón, porque si no avisas, pues al final el acuse de recibo no se tiene y la suspicacia aumenta. Entonces, oye, ¿sabes que traigo un retraso? Levantas el teléfono y tengo un retraso. Y mira, lo tengo por A, B, C, D, explicas, asumes la realidad, la afrontas y utilizas alguno de los otros temas que hemos platicado en estos 13 comportamientos, pero al otro le das credibilidad de lo que está sucediendo, dado que lo vas manteniendo informado, ¿no? Y el día de hoy, pues lo vemos en diferentes metodologías, que es mantén entregas constantes, por ejemplo, lo dicen los cánones de la agilidad, y mantén informado a tu cliente de cómo van los avances, ¿no? Y por último, Juan, el número 13 es extienda confianza. Es decir, dale a los otros un tema de, ahí está la confianza, ya tú sabes qué haces con ella, si la pierdes o la mantienes, ¿no? Yo eso es algo que le digo mucho a mi equipo, a la gente que trabaja conmigo, le digo, ya de entrada, por entrar a este equipo tienes mi confianza, ¿no? Ahí está. Y lo que necesitas hacer de aquí para allá está completamente abierto, vamos a construir, ta, ta, ta. El tema evidentemente es si esa confianza empieza a quebrantarse o empieza a generar cierto nivel de suspicacia, eventualmente te va a costar trabajo recuperarla. Y en muchas ocasiones difícilmente se recupera al 100%. Entonces, son como estos elementos, Juan, en los que decimos, cuesta años construir la confianza y solo unos segundos para poder romperla o resquebrajarla, ¿no? Va por ahí un poquito. Ya cuando Kobe empieza a hablar de estas ondas de la confianza, esta de confianza en las relaciones es uno de los elementos clave y bueno, nos habla de estos 13 comportamientos que nos ayudan a construir, mantener o recuperar la confianza en la medida en la que vas jugando. Si te fijas, algunas de ellas están relacionadas, otras una depende de la otra y así sucesivamente, pero esas son las 13 conductas que en los estudios que Kobe llevó por más de 15 años, logra recopilar y recomendar que estas sean las 13 que se construyan para poder garantizar que haya relaciones de alta confianza entre las personas y las organizaciones, evidentemente. Claro, claro, no, y hacen todo el sentido, Héctor, porque, digo, por un lado, son 13 comportamientos o conductas que no son tan fáciles de cumplir, que ¿Mm? requieren un gran compromiso, y yo voy a hacer como eh, me voy a detener un poco en tres conceptos de los que comentaste que desde mi punto de vista y mi experiencia, la gente, sobre todo hablando de nuestra cultura en México, eh, pues nos duelen más, ¿no? Este tema de hablar con franqueza nos duele mucho. O sea, no somos una cultura de hablar claro y directo. ¿Por qué? Porque envolvemos el dulce, ¿no? O sea, o envolvemos la pastillita que sabe mala, que sabe amarga, la envolvemos, le ponemos moñito, le ponemos color, le ponemos sabor, ¿no? Y entonces a la hora de que damos una retroalimentación a alguien, en lugar de decirle, mira, quedaste de entregar esto, no lo entregaste y pasó esto, y por lo tanto generaste impacto. Así es una retroalimentación, por ejemplo, franca y honesta, ¿no? Le decimos, oye, mira, pues yo sé que tú trabajas muy bien y cada año estás entregando bien resultados, y fíjate,
Y bueno, fíjate que entonces, o sea, ya que le endulzaste todo el oído y que le dijiste que es el súper buen elemento, dijiste, fíjate que este tema no lo entregaste a tiempo, entonces, pues hay que entregar a tiempo, ¿no? Y luego le vuelves a envolver el otro lado del dulce, pero yo sé que tú eres una persona muy comprometida, muy buena, y entonces lo único que hacemos en ese sentido es confundimos a la persona, ¿no? Sí, La claro. confundimos muchísimo porque dijo, bueno, me felicitó, me dijo que me dio algo hice mal, pero que soy muy bueno, o sea, ¿dónde estoy parado, no? Y entonces engañamos un poquito esa realidad por esa falta de franqueza. Entonces, en la medida que generemos esa franqueza, hablarlo así es en la medida que también vamos a generar confianza. Ya vemos que no solo es para entregar resultados, sino es para esto. Otro punto importante que creo que también nos pasa mucho, no sé si es cultural de solo de México o en general, sí sea más allá de, pero clarificar las expectativas, ¿no? ¿Cuántas veces en tu relación de pareja, en tu relación de padre, en tu relación de hijo, en tu relación de hermano, en tu relación como profesional de lo que te dedicas, no has dejado claro ni alineado esas expectativas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Según tú, lo hiciste súper bien, ¿no? O sea, el resultado que entregaste, lo entregaste muy bien, fuiste el mejor y resulta que del otro lado dijo, pues más o menos entregó, ¿no? Mm, O sea, porque pues eso es lo mínimo que hubiera esperado de él. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que estuvo mal. Quiere decir que desde mi punto de vista estuvo bien, desde tu punto de vista estuvo mal, pero entonces la expectativa no fue alineada. Y no fue alineada porque a veces damos por hecho muchas cosas, como tú lo decías, claro. ¿no? Damos por hecho que el otro entienda que lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y que cómo lo iba a hacer es lo claro, ¿no? Y entonces eso genera muchas veces, a mí me ha tocado en revisiones de objetivos, que a veces los objetivos son tan vagos, por ejemplo, que no están entonces alineadas las expectativas. Y Sí, entonces, claro. una vez me tocó un caso muy claro, recuerdo, de una persona, dijo, oye, tienes que hacer el inventario, ¿no? Y entonces la persona hizo el inventario, no lo hizo al 100, hizo el inventario, ¿no? Pero no lo hizo al 100. No voy a decir el área ni nada porque luego van a decir que vamos a ventanear gente, pero dijo, hice el inventario y entonces, por lo tanto, es un cumple expectativas, ¿no? Sí, Y yo le dije, oye, pero no hizo el inventario al 100. Pues sí, pero es que hizo el inventario. Pues sí, pero el chiste es que hiciera el inventario, lo hiciera al tiempo, o sea, que lo hiciera en octubre y que además lo hiciera al 100%. Y la persona ni hizo el inventario al 100, ni lo hizo en octubre, lo terminó en diciembre y pues generó estos impactos. Entonces, ¿qué onda? No, pues es que no fui así de claro. Ah, pues ahí está lo importante de alinear expectativas y eso es con un objetivo. Ve tú a saber con qué más cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. eso también se vuelve muy importante. Y para mí otra cosa que se vuelve muy importante es, primero, escuchar. Normalmente, ¿qué sucede? Digo, a mí no me pasa, yo sí trato de hacerlo así. Yo recomiendo algo, es cuando alguien viene, por ejemplo, y se queja de alguien de tu equipo que no sucedió algo bien, ¿qué es lo que pasa normalmente? Nuestra reacción normal, pues vamos y vamos a dar la retroalimentación a nuestro integrante del equipo o a nuestro equipo completo y les ponemos su regañada, ¿no? Por no decirlo más feo. Y el equipo se queda como que, pues es que, ¿por qué? Y ni siquiera me escuchó, ni siquiera me preguntó qué pasó, ¿no? Y por qué eso no se entregó de esa manera. Entonces, yo lo que recomiendo y lo que hago es, ok, ya escuché a mi cliente o a la persona con la que quedamos mal, de acuerdo a su perspectiva, que a lo mejor un tema de alineación, voy, hablo con la persona de mi equipo, voy a ver, platícame, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, ¿qué pasó en este tema? Entonces ya la otra persona pues te da su punto de vista, te dice esto pasó así. Ah, ok, ya escuchas las dos partes y entonces ya le dices al miembro de tu equipo o a la persona que vas a retroalimentar, oye, fíjate que el cliente está esperando esto o entiendo que entonces no se entregó esto, qué parte sí se entregó, qué parte no se entregó. Ok, el cliente dijo que no se entregó nada y tú entregaste como al 50. Ah, ok, está más o menos alineado. Entonces, igual, regresas con el cliente y le dices, oye, ¿no? Me dicen que sí se entregó una parte, entiendo, no se entregó al 100, perfecto, vamos a cerrarlo y generas compromisos, ¿no? De los dos lados, tanto con tu colaborador como con tu cliente, por así llamarle, tu cliente interno, Sí, claro. que tiene pues esa mención de decir, oye, pues no me están entregando lo que deberían haber entregado, ¿no? Entonces, creo que esos tres para mí
si bien son 13 y los 13 son muy importantes los que nos mencionaste, Ujú. creo que se vuelven, para mí, muy importantes y son lo que yo les recomendaría a muchos por empezar con eso, ¿no? Es hablar con franqueza, alinear expectativas o clarificar expectativas y escuchar más, ¿no? Escuchar más. Ahora sí que por algo dicen, alguien dijo, nos dieron 2 oídos y una boca, ¿no? Eso es, tiene que ver, escucha más, habla menos, ¿no? ¿Qué recomendarías tú, Héctor, de todo lo que hemos hablado el día de hoy a nuestros amigos? Fíjate, Juan, que el elemento, yo lo vería como en dos grandes dimensiones, un poco para poder hacer alguna recomendación. La primera dimensión, pues, tiene que ver un poco en el terreno personal. Sí es importante que hagamos como este acto de conciencia de dónde estamos parados como personas en el tema de la construcción de confianza, porque al final ya hablamos un poco y a lo mejor, Juan, esta vez las recomendaciones van junto con el resumen, si te parece bien, porque Sí, si quieren tomar nota, porque al final creo que en esta ocasión sí amerita el hacer la recomendación más el resumen al mismo tiempo. Si quieren traer acá su pluma, su papel para hacer nuestro resumen en esta ocasión, ¿no? adelante. Cuando nosotros hablamos de la confianza, Juan, hablamos de Covey le llama una combinación entre puedes tener dividendos de la confianza, es decir, si tienes una organización de alta confianza, puedes tener dividendos toda vez que a mayor confianza, evidentemente hay mayor velocidad, mayor confianza. Y a mayor velocidad, también evidentemente los costos van a la baja. Entonces, aparte yo te diría, es como una regla elemental. Pero también por lo contrario, si tienes una empresa de baja confianza, evidentemente la velocidad baja también y los costos suben. Entonces, ese es como el primer elemento. Para construir la confianza, hablemos primero de la primera persona, ¿no? Confianza en sí mismo y hablábamos entonces de dos dimensiones, que era la parte de carácter y de competencia, ¿no? En la parte de carácter hablábamos de dos subdimensiones, hablábamos de credibilidad, perdón, de intención y de integridad. Ujú. Entonces, estos dos elementos pues ya le permiten a la persona entrarle a la construcción de la confianza desde la integridad y la intención, que pues es el primer rubro. El segundo rubro nos habla de competencia y competencia tiene dos elementos, capacidades y resultados. Trabaja en tus capacidades para que puedas dar mejores resultados. Entonces, es la combinación de esos cuatro elementos. Sería la primera recomendación, Juan, a aquellas personas que quieren construir confianza y empezar por sí mismos, el ver que estés dando resultados, pero que además lo hagas de una manera que al otro le sea cómodo interactuar contigo en la construcción de esa confianza, ¿no? Cuando hablamos en la segunda ola de la confianza, Juan, para aquellas personas que quieren evidentemente construir relaciones exitosas dentro de sus equipos, Covey nos habla de esas 13 conductas, ¿no? Y las 13 conductas nos ayudan a generar este recorrido para poder establecer una buena construcción de confianza. Dentro de los equipos o en las relaciones, pues evidentemente hay que buscar hablar con transparencia, demostrar respeto, hablar con franqueza, corregir errores, trabajar con altos niveles de lealtad, lograr resultados, mejorar, enfrentar la realidad, clarificar expectativas, rendir cuentas, primero escuchar, cumplir compromisos y extender confianza. Son esos 13 comportamientos que nos ayudan a crear confianza en las relaciones. Entonces, creo que también como líderes, Juan, si tú te pones de este lado de la butaca y dices, oye, como líder, ¿cuáles son las conductas de confianza que puedo traer a mi organización para poder construir confianza? Pues esa parte es bien interesante porque entonces voltea a ver tus procesos, voltea a ver tus procedimientos, voltea a ver cómo generan las interacciones entre tu equipo de trabajo para ver si se está generando esa confianza, porque de nada sirve que digas, oye, pues en esta empresa nos tratamos con altos niveles de confianza y volteas a ver tu sistema y es súper burocrático con 20 pasos y workflows para poder aprobar algo. Cuando tú dices, oye, pues voy a extender la confianza, 4 pasos en lugar de 16 de workflow, pero entonces ya sientas a tu equipo a decir, a ver, ¿cómo podemos simplificar este proceso? Cuidando los resultados de organización, evidentemente, y con los controles pero eliminando algunas cadenas burocráticas que no te agregan mayor valor. Ese es un elemento, ¿no? El otro punto también tiene que ver un poco en qué tanto le inviertes al entrenamiento y el desarrollo de tu equipo para que las competencias te ayuden a acelerar ciertos elementos que te permiten construir confianza.
Y ya si lo ves a nivel macro, Juan, y me gustaría concluir con un par de ejemplos, es el día de hoy las organizaciones, y a lo mejor hasta se presta para abrir otro episodio en la temporada número 3, pero el día de hoy muchas organizaciones se están preocupando porque muchos de sus procesos, Juan, estén con altos niveles de controles de su confianza. El día de hoy, si tú pides un paquete por Amazon, por ejemplo, cualquier cosa que tú compres, si algo sale dañado, no sé si te ha pasado o no llega como tú lo esperas, no te preguntan, ¿no? Oiga, no, ¿por qué? ¿Qué onda con la caja? No, yo no se lo mandé así como en algún otro momento pudo haber sucedido. Lo que hacen estos amigos es, a ver, hay estos mecanismos, la persona tiene tantos días para poder reclamarme. En el momento que me reclame, estas son las características con las que tiene que regresarme el producto y la devolución sucede con tantos días de relación, pero en el Inter te van informando, Juan, no sé si te ha pasado. Ya salió su paquete. El paquete se entrega en tales fechas. El paquete llega el día de hoy. Te van informando en la cadena. El día de hoy, si te urge algo, Juan, estoy seguro que ya puedes tomar la decisión en qué página lo vas a consumir. ¿Y por qué? Pues porque la organización se ha ido encargando de que estos elementos que dan confianza al consumidor se vayan teniendo dentro de los procesos de la organización. Lo mismo a aquellos líderes que dan retroalimentación y que tienen estas conexiones, mucho lo que buscan, como tú decías, sin dorar tanto la píldora, pero utilizan herramientas y se preparan para eso, ¿no? Herramientas de preguntas efectivas, por ejemplo, para llevar a la persona, ¿cómo te sientes con tus resultados? Con respecto a este proyecto, ¿cómo calificarías tu desempeño? Con respecto a este resultado, ¿estarías de acuerdo con tal? Y vas haciendo preguntas en las que ya tú te habilitas, perdón, como experto y llevas al otro a que tenga un correcto entendimiento de los resultados sin necesidad de dorar la píldora. En fin, Juan, la realidad es que se pueden hacer minutos y minutos de recomendaciones. Creo que al final son como estos 3 layers, si lo puedo poner así, trabajar en la confianza en sí mismo, ver cómo se vinculan las relaciones dentro de tu organización y tú como líder, si quieres cuestionarte de cómo está funcionando tu organización en función de construcción de confianza, voltea a ver tus procesos, voltea a ver tus procedimientos y qué estás haciendo para garantizar que tu cliente y tu consumidor se sienten cómodos con la confianza de interactuar en tu proceso productivo, en tu proceso comercial, Juan. Entonces, pues más que nada son estos como los insights o los 20 que nos caen en la conversación del día de hoy. ¿Qué te parece el resumen y las recomendaciones? Muy buen resumen y recomendaciones, Héctor. Sin duda el tema da para mucho más, ¿no? Es un tema bastante amplio y creo que podríamos hablar de muchos ejemplos de cómo podemos, cómo la confianza, generar confianza en nuestros equipos, en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en este mundo en el que vivimos, nos puede generar más y mejores cosas, ¿no? Entonces, al final eso va, como bien dijiste hace unos minutos, con Grow Together, tenemos que desaprender, ¿no? Aprender. Y estamos compartiendo esto para poder transformarnos juntos, ¿no? Y entonces, generar esta velocidad de la confianza en todos nosotros nos va a hacer que vivamos en un mejor lugar, sin duda, que trabajemos en un mejor lugar, sin duda, que vivamos con una familia mejor, sin duda, ¿no? Porque pues esto finalmente es algo que no es, si bien no es una receta de cocina, es algo que nos va a llevar a ser mejores personas, ¿no? Que es parte también de lo que nosotros buscamos en Grow Together. Entonces estuvo buenísimo el resumen, muy buenas las recomendaciones. Genial. Ahora que el episodio es grabado, les pedimos si tienen preguntas, si tienen comentarios, los hagan vía nuestras redes sociales, Facebook, en Instagram, en YouTube, donde ustedes quieran o mandarnos un email. Ahí están nuestros datos de contacto. Y pues muchas gracias, buenísima sesión. Muchas gracias, Héctor, y buenas noches. Encantado, Juan, un placer saludarte nuevamente. No se pierdan, ya viene nuestro cierre de la segunda temporada. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Nos vemos pronto. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1.